qué importante es que podamos sentirnos amados. Nadie puede vivir sin amor. Y Jesús es el amor. Eso quiere decir que nadie puede vivir sin Jesús. Amén. Y nosotros tenemos ese privilegio de conocer a Jesús. Tenemos ese regalo, eso tan hermoso que se nos ha dado de conocer a Jesús. Y hoy el Señor nos quiere seguir hablando. Cuando adorábamos, lo que decíamos con nuestra boca, esa cruz es nuestra esperanza. Y cuando nosotros lo sentimos, cuando nosotros lo vivimos, nosotros lo cantamos, nosotros lo declaramos. Y es de corazón. Y entonces adoramos a nuestro Rey, adoramos a nuestro Señor. Y qué bueno y qué maravilloso es que nosotros realmente podamos adorar a nuestro Señor. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar a nuestro Padre. Vamos a darle gracias por su amor. Gracias porque por ese amor tan inmenso, nosotros hemos podido ver la luz y en esta mañana estamos aquí dispuestos a oír su voz, queriendo que Él siga trabajando en nuestros corazones. Señor, te entregamos este tiempo, sé tú la guía, sé tú el maestro. Enséñanos, Señor. Queremos aprender cada día más de ti. Abrimos nuestro corazón, abrimos nuestro entendimiento para que tu palabra entre y penetre y quite todo aquello que nos aleja de ti. Te lo pedimos, Señor, clamamos a ti, así como dice tu palabra, clama a mí y yo te responderé. Hoy clamamos a ti, Señor, para que nos muestres aquellas cosas que aún no vemos, para que nos reveles tu palabra, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Podéis tomar asiento. La verdad que es un privilegio servir. Es un privilegio servir al Señor. ¿Cuántos lo creen? Y el servir al Señor siempre tiene recompensa. Hay un gozo que no podemos explicar desde el punto de vista humano, pero hay un gozo que nos llena cuando nosotros servimos al Señor. Y ojalá que hoy nosotros estemos dispuestos, ¿no?, a decirle, aquí estoy, Señor, envíame a mí, ¿no? Como decía el profeta, heme aquí, envíame a mí. Ojalá que ese sea nuestro sentir. Y bueno, y sin más preámbulos, vamos a continuar con la visión que tenemos, ¿no? ¿Cuál es la visión? Allí la tenemos en la pantalla, conociendo a Jesús. Y en los últimos, hace 2 domingos, nos quedamos en así como cuando ves una serie, ¿no? Y te quedas en una parte de la serie y estás esperando a ver cómo continúa la serie, ¿no? Podés bajarle un poquito al micrófono, que creo que está muy alto, ¿no? Y yo, aparte, pues, tengo una voz muy alta, ¿no? Nos quedamos en un versículo donde el Señor le decía a Nicodemo, en el versículo 10, Él le decía, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Allí se quedó y hoy vamos a continuar la serie. Vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué es lo siguiente que sucede en esa conversación? Y si recordamos lo que se predicó hace 2 domingos, sabemos que Nicodemo
venía buscando respuestas. ¿Cuántos aquí han venido hoy a buscar respuestas de parte del Señor? Nicodemo venía buscando respuestas y Nicodemo, él lo hizo a escondidas, él se fue de noche, él no quería que lo vieran los del Sanedrín, es decir, los fariseos, ¿no? Él pertenecía a ese grupo, al grupo de los fariseos. Él no quería que lo vieran. Entonces Nicodemo se escapa y llega allí donde está Jesús. Y Nicodemo estaba buscando respuestas y Jesús le dice: necesitas nacer de nuevo. ¡Wow! Nicodemo se quedó, como dicen en mi país, ponchado. Se quedó, ¿cómo se hace esto, no? Y le decía y le insistía a Jesús, ¿cómo se hace esto? Él clamaba, ¿no? Le preguntaba, ¿cómo se puede hacer esto? Yo creo que si Nicodemo hubiera vivido en este tiempo, se hubiera ido corriendo al ordenador, al chat, ¿no? El chat GPT, no sé si todos saben lo que es. Es la última inteligencia artificial que está muy de moda, que está, invadiendo el mundo, en donde tú le pones, quiero saber hacer algo, y te lo da el paso a paso, ¿no? Te da 1, 2, 3. Eso quería Nicodemo. Nicodemo estaba esperando que Jesús le dijera, haz esto, esto y esto, el paso a paso, ¿no? Como todo ser humano. ¿Por qué? Porque nosotros siempre buscamos resolver todo en nuestro conocimiento, en lo que nosotros sabemos hacer. Y muchas veces limitamos el poder de Dios. ¿Por qué? Porque lo acotamos a lo que nosotros entendemos. Y decimos, esto debe suceder así, así, paso 1, paso 2, paso 3. Pues Nicodemo estaba esperando que Jesús le dijera esto. ¿Por qué? Porque Nicodemo era un hombre sabio. Nicodemo estaba pensando en lo humano. Y Jesús le dice, pero bueno, Nicodemo, vamos a ver. Si tú eres miembro le dice así, ¿no? Le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Por qué le dice Jesús esto a Nicodemo? Porque realmente los profetas habían hablado al pueblo de Israel acerca de ese nuevo nacimiento. Los profetas le habían dicho al pueblo de Israel que que Dios prometía un nuevo espíritu. Y Jesús le estaba hablando de un nacimiento nuevo, pero no en la carne, sino un nacimiento nuevo en el espíritu. Y Nicodemo no entendía esto. ¿Por qué le costaba tanto a los fariseos, al pueblo de Israel, recibir la palabra de Dios? Porque ellos no estaban, ¿sabes por qué les costaba? Porque ellos no estaban viviendo la palabra de Dios. Ellos estaban viviendo una religión, ellos estaban viviendo una ley de hombres. Y eso les prohibía, era una fortaleza que no les permitía oír la voz de Dios. Y el viernes hablábamos acerca de eso, acerca de las falsas doctrinas. Y decíamos, qué triste que muchos cristianos hoy en día vivan una religión. Que muchos cristianos hoy en día no puedan oír la voz de Dios. ¿Por qué? Porque no viven la palabra, sino que viven una ley de hombres y siguen a los hombres. Pero Nicodemo vino a clamar a Jesús. Y Jesús sabía lo que Nicodemo necesitaba. Y hoy vamos a conocer a Jesús evangelista. Sí, hermanos, a Jesús evangelista. El Señor es el que reparte los ministerios, pero cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él ejerció cada uno de los ministerios que ahora Él nos entrega. Él no nos los dio así, mira, aquí te lo entrego, apáñatela. No. El Señor Jesús enseñó
con la práctica, con sus obras, lo que cada uno de nosotros debíamos hacer para llevar a cabo un ministerio. El ministerio que, según la gracia de Dios, se nos es otorgado a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia, para la correcta edificación de la iglesia. Y hoy el Señor Jesús nos quiere enseñar cómo nosotros como iglesia, o qué deberíamos hacer nosotros como iglesia para atender a alguien que viene buscando respuestas. ¿Sí? Entonces vamos a continuar leyendo en el versículo 11. Esto le dice Jesús a Nicodemo. ¿Lo tenemos? Para los que no estaban en la prédica anterior, vamos a leer en Juan 3, continuamos en el versículo 11. Dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Fíjense que Jesús parece que no estaba hablando solo. Dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Jesús había recibido ya al Espíritu Santo. Jesús no estaba solo cuando estaba hablando con Nicodemo. Nosotros tampoco vamos a estar solos cuando vayamos a hablar con la persona a la cual le querramos predicar el evangelio. Y continúa diciendo el versículo 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Wow, es difícil de entender esto, pero lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, yo soy Dios hecho hombre, porque estaba allí, pero también estaba en el cielo. Entonces, lo que Nicodemo necesitaba en primer lugar era creerle a Jesús. Y lo primero que necesita una persona que viene buscando respuestas en Jesús es creerle a Jesús. Es decir, que su fe esté puesta en Jesús. Y ya vimos que Nicodemo no tenía la fe puesta en Jesús. Nicodemo tenía la fe puesta en sus capacidades, en sus conocimientos. Entonces encontramos aquí un caso de una persona que tiene muchos conocimientos, una persona muy estudiada, una persona que sabe mucho. Es una persona que va a tener muchos argumentos para poder recibir a Jesús. Y nosotros tenemos que saber que es así, que una persona en esas condiciones va a cuestionar a Jesús. Pero es importante que nosotros llevemos a esa persona a creer en Jesús. Y eso era lo que Jesús estaba haciendo con Nicodemo, porque Nicodemo tenía dudas en su corazón. Nicodemo le pidió 2 veces a Jesús que le explicara qué era eso de nacer de nuevo. Él no estaba depositando su confianza plenamente en Jesús, porque ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero Nicodemo no le estaba diciendo, está bien Jesús, yo acepto eso, yo quiero nacer de nuevo. No, él quería saber cómo era eso de nacer de nuevo. Y muchas personas nos van a seguir preguntando, pero nosotros tenemos que hablarle de lo que es la fe. Que es creer, tener plena certeza de lo que se espera, porque Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, hay personas que van a venir
a buscar a Jesús, pero que seguramente tienen dudas. Y nosotros no debemos cuestionar esas dudas. Nosotros no debemos acusarlo. Jesús no lo hizo. Jesús no acusó a Nicodemo, a pesar de que le dijo que cómo era posible que siendo maestro no pudiera conocer lo que era eso que él le estaba diciendo. Jesús no lo cuestionó. Jesús simplemente le dijo: Nicodemo, cree en mí. Cree en mí. ¿Por qué? Porque yo soy Dios. Yo soy Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que creer, para que luego cuando vayamos a predicar el evangelio, se lo podamos también transmitir a otros. Porque si yo no creo que Jesús es el Hijo de Dios, yo no lo voy a poder transmitir. Y Jesús lo decía con seguridad, pero no estaba solo, estaba con el Espíritu Santo. Y nosotros también tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos va a afirmar delante de la persona a la cual le estemos predicando. Amén. Hay una segunda cosa que Nicodemo necesitaba. Necesitaba Nicodemo conocer su condición de pecador. Porque claro, Jesús le dice a Nicodemo, oye, esto está vivo. Jesús le dice a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo. Y a lo mejor Nicodemo dijo, pero ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Tengo algo malo yo? No sé si alguna vez ha pasado, ¿no? ¿Has escuchado alguna expresión que dice, no, esta persona para cambiar tendría que nacer de nuevo? No sé si lo has oído. Claro, imagínate cómo se sintió Nicodemo, un hombre exitoso, un hombre de gran prestigio, un hombre que lo tenía, bueno, para él prácticamente todo, que le diga, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. No era fácil. En ese momento, seguro que Nicodemo estaba siendo confrontado con su orgullo. Nicodemo estaba siendo confrontado con posiblemente esa soberbia que tenían, ¿no? El grupo de los fariseos. Entonces Jesús, y aquí me encanta cómo Jesús lo hace, Jesús no lo dijo, Nicodemo, que eres un pecador. No, no le dijo eso. Fíjense lo que Jesús le dice y cómo lo hace. Jesús lo hace a través de una ilustración. Le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús le muestra la condición a Nicodemo tomando una ilustración, un ejemplo de algo que él conocía. Si alguien, los judíos conocían, era a Moisés, porque los judíos adoraban más a Moisés que a Dios. Y Jesús lo sabía. Entonces Jesús lo lleva por ese lugar. Y le dice, así como Moisés levantó la serpiente. Claro, en ese momento a Nicodemo se le tiene que haber venido a la mente, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué Dios envió a Moisés a que preparara una serpiente de bronce? Y lo vamos a leer. Vamos a leer en Números 21, del 5 al 9. ¿Estamos aquí? ¿Sí? Estamos un poco cansados, ¿no? Bueno, nos despertamos un poquito, nos movemos un poquito. Ya lo tenemos, ¿sí? Dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés
¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¡Wow! ¿Qué sucedió? Sucedió que Dios había sacado al pueblo de Egipto. Y Dios tenía al pueblo en el desierto. Y a pesar de todo lo que Dios había hecho por ese pueblo, porque Dios hizo milagros, abrió el mar rojo, luchó contra Faraón, bueno, hizo de todo para sacar al pueblo de la esclavitud. ¿Qué quería el pueblo? Volver a la esclavitud. Dios le estaba enviando maná del cielo, pero el pueblo quería lo que tenía el mundo. Y muchas veces eso nos sucede también. Nos olvidamos de todos los beneficios que el Señor nos ha dado y queremos volvernos atrás. Y Nicodemo también estaba despreciando lo que Dios había enviado del cielo. Estaba despreciando a Jesús. Jesús era ese pan de vida que Dios había enviado del cielo en ese momento. Y Nicodemo lo estaba despreciando. ¿Por qué lo estaba despreciando? Porque confiaba más en las leyes humanas. Porque estaba buscando más lo que era del hombre. Y eso fue lo mismo que le pasó a Eva. Eva también fue picada de serpiente. Lo podemos decir así, ¿no? ¿Por qué? Porque Eva, Dios le había dado una instrucción y ella desobedeció porque ella estaba buscando resaltar. Ella estaba buscando hacer las cosas a su manera, no obedecer al Señor. Y el pecado entra por la desobediencia. Y Nicodemo necesitaba saber que a pesar de todo lo bueno que él se pensaba, él también tenía el pecado. Y mucha gente de las que busca respuesta te va a decir: es que yo soy muy bueno, yo no hago nada malo. Entonces, ¿por qué necesito yo nacer de nuevo? ¿Por qué? Entonces es el momento en que nosotros tenemos que ser sabios, hermanos, y hacer lo que hizo Jesús. Dirigirlos hacia lo que ellos conocen, confrontarlos con la situación que ellos estén viviendo. No podemos hablarle del Apocalipsis, porque las personas eso no lo saben. Si una persona aún no ha conocido a Cristo, mucho menos se le va a revelar el Apocalipsis. No podemos condenarlo antes de que reciba la salvación. Necesitamos llevarlo a meditar en su situación personal, en por qué necesita a Cristo. Y el Señor nos va a dar esa sabiduría. El Señor nos va a dar ese discernimiento para que nosotros no vayamos a acusar, sino que vayamos a rescatar. Amén. Como lo hizo Jesús. Ahora bien, yo me imagino que
en ese momento cuando Moisés levantó esa serpiente y le decía a la gente del pueblo, mira, para que te salves tienes que mirar esa serpiente. ¿Cómo creen ustedes que reaccionó el pueblo? A lo mejor pensaron, Moisés está loco. ¿Cómo yo voy a ser salvo? ¿Cómo me voy a salvar solo mirando una serpiente? Y seguramente eso también nos va a pasar cuando nosotros prediquemos la cruz. Porque la cruz de Cristo es locura para los que se pierden. Y mucha gente nos va a tratar posiblemente de locos. ¿Cómo es posible que yo mire una cruz y me salve? Hermanos, la cruz, mirar la cruz, es la que me hace reconocer mi condición de pecador. Si yo no miro la cruz de Cristo, si yo no miro mis pecados en esa cruz, yo no voy a poder saber que tengo que arrepentirme. Nicodemo necesitaba mirar ese sacrificio. Y eso era lo que Jesús le estaba diciendo. Va a haber una cruz, Nicodemo, le dijo. Va a haber una cruz, porque aún no había sido crucificado. Y es necesario que tú veas esa cruz. Y eso es lo que el Señor nos está hablando en esta mañana. Hay una cruz y yo necesito mirar esa cruz. Yo necesito levantar mis ojos a Cristo. Ver que mis pecados están allí en esa cruz. Necesito conocer mi condición. Porque si yo no reconozco mi condición, yo no voy a poder aceptar esa cruz. No le voy a dar valor, no le voy a dar sentido. Necesitamos mirar la cruz. Amén. Y continuamos. Ya Jesús le había mostrado a Nicodemo, lo había guiado para que él mismo se diera cuenta de su condición. Le faltaba un último paso a Nicodemo. Después que nosotros reconocemos nuestra condición, necesitamos tomar una decisión. Entonces Jesús le dice a Nicodemo en el versículo de 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahora Jesús le estaba diciendo que tenía que tomar una decisión y que había dos opciones. Y la primera que Jesús le presenta, ¿cuál es? La salvación. Jesús le dice, Nicodemo, tienes dos opciones y una de ellas es sálvate, sálvate. ¿Salvados por qué? Por el amor de Dios. Porque yo no sé si en algún momento has recibido algún regalo. Y seguramente tú dirás, bueno, esta persona me dio este regalo por cumplir o si me lo dio porque me ama. Generalmente, ¿cómo lo evaluamos? ¿Cuál es nuestro criterio para saber si te lo da por cumplir o porque te ama? Sean sinceros. Ajá. Sean sinceros. Muchas veces vemos la calidad del regalo, ¿verdad? Y si el regalo es bueno, decimos, uy, ¿cómo me quiere? Y si el regalo, bueno, es algo así como un poco sencillito, bueno, a lo mejor fue y lo vio y lo cogió porque era lo que estaba rápido por ahí, por el centro comercial, lo cogió y esto me trajo. ¿No? ¿A que sí?
Claro que sí, hermano. Y Jesús es un regalo con un valor muy grande que no se puede pagar. La sangre que Cristo derramó en la cruz no tiene precio. Y eso nos dice que ese amor que se nos ha dado, que nos ha conquistado, es inmenso, es infinito. Y el Señor nos amó tanto, 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 que entregó a su Hijo. Que entregó lo más preciado para Él. Entregó a su Hijo para que tú y yo tengamos vida eterna. Allí se le estaba revelando a Nicodemo algo muy grande. Se le estaba revelando el amor. No sé cómo estaba el corazón de Nicodemo. No sé si a lo mejor de niño Nicodemo no había recibido una atención como era de su padre. Posiblemente Nicodemo había crecido simplemente con una ley. Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Pero no había amor. No había amor. Pero en ese momento Nicodemo se sintió amado. En ese momento Nicodemo sintió que el amor de Dios había venido a su vida. Y seguramente Nicodemo tuvo que haber vivido un momento en el cual su corazón quedó limpio. Quedó limpio. Porque cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros recibimos ese perdón, una vez que reconocemos nuestra condición, nos arrepentimos y recibimos ese perdón, recibimos el amor. Experimentamos el amor de Dios. Si nosotros no recibimos ese perdón, no vamos a experimentar el amor de Dios. ¿Y sabes qué pasa muchas veces? Que Dios nos perdona, pero nosotros no nos perdonamos. Necesitamos amarnos a nosotros mismos. Dice la palabra, amar a tu prójimo como a ti mismo. Si tú te perdonas a ti mismo, te amas a ti mismo. Y si aceptas el perdón de Dios, vas a tener una capacidad de amar impresionante. Vamos a tener la capacidad de amar sin condición. Amén. Había una segunda opción para Nicodemo. Continuamos en el versículo 18. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Esta es la condenación. No es el Señor quien nos condena. Dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La segunda opción es la condenación. Pero no nos condena Dios. Nos condenamos nosotros mismos. Nosotros sabemos, hermanos, cuando algo no está bien. No somos ignorantes. ¿Por qué? Porque tenemos una conciencia. Y nosotros sabemos cuando hacemos algo que no está bien. Y cuando nosotros estamos en esas tinieblas, no queremos venir a la luz. Solo Nicodemo vino a buscar a Jesús. Había más fariseos, pero estos hombres no vinieron a buscar a Jesús. Ellos sabían que lo que estaban haciendo no estaba bien. La humanidad sabe que está haciendo lo malo.
Pero ellos han decidido quedarse con eso. Ellos han decidido quedarse allí. Por eso nosotros no podemos ir detrás de aquellas personas que no están buscando la luz. No podemos. Porque si esa persona aún no ha tenido un reconocimiento de que está haciendo algo que no es correcto, no te va a oír. No te va a oír. ¿Por qué? Porque está cegado, está en tinieblas. Ahora hay mucha gente buscando respuesta. Hay mucha gente que está buscando respuesta, que saben que lo que hay en este mundo no está bien, que saben que las cosas que suceden, que todo lo que está pasando, que la maldad que hay en el mundo está apoderándose cada vez más de la humanidad. Y están buscando respuestas. Y es allí donde nosotros tenemos que estar preparados. ¿Para qué? Para dar respuesta de lo que nosotros conocemos, de la esperanza que hay en nosotros. ¿De quién? De la cruz de Cristo. Amén. Y yo creo que esto ha sido una clase que el Señor Jesús nos ha dado de cómo nosotros tenemos que estar preparados como iglesia para atender a las personas que van a venir a buscar respuesta. De que tenemos que descansar en el Señor, de que tenemos que creerle a Jesús nosotros primeramente, que nosotros también tenemos que reconocer cómo estamos, cuál es nuestra condición y que tenemos que rectificar y tomar una decisión. Nosotros tenemos que tomar una decisión. Tenemos que decidir obedecer a Dios, porque para eso vino Jesús. Jesús vino para que nos reconciliáramos con el Padre. ¿Y para qué? Para que nosotros caminemos por allí buscando la voluntad de Dios. ¿A través de quién? A través de Jesús, que Él es el que nos enseña. Por eso insistimos, vamos a meditar en la palabra, vamos a estudiar la palabra, vamos a ver qué es lo que Jesús nos quiere enseñar. Jesús nos quiere enseñar muchas cosas más, pero nosotros tenemos que decidirlo. Tenemos que decidir, hermano, no todo es Cristo, Cristo, Cristo. Nosotros también tenemos que tomar una decisión. Esfuérzate y sé valiente. Estudiábamos en la última lección, la lección que vimos la semana pasada del ABC. ¿Y qué significaba esforzarse y ser valiente? Obedecer la palabra de Dios. Eso le dijo Dios a Josué. Esfuérzate en ser valiente. ¿En qué? En obedecer. Y entonces todo lo que nosotros vamos a emprender va a ser prosperado. No podemos seguir caminando de espaldas al Señor. ¿Por qué? Porque si estamos haciendo las cosas que a Dios no le agrada, es porque aún estamos en tinieblas. Es porque aún no hemos decidido buscar a Jesús, conocer a Jesús. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos por un momento. Si en esta mañana has venido a este lugar buscando respuestas, yo te voy a decir que por un momento clames a Jesús. Clama a Jesús. Dile, Señor, háblame en esta mañana. Señor, revélame mi condición. Yo necesito
mirarme en ese sacrificio que tú hiciste por mí. Yo necesito que tú limpies aquello que posiblemente está entorpeciendo que yo pueda oír tu voz. Porque sé que quieres hablarme, Señor. Sé que me estás buscando, Señor. Sé que quieres que me vuelva a ti, que dé la vuelta y que vea la cruz. Y hoy quiero rendirme, Señor, a tus pies. Hoy quiero reconocerte como mi Salvador. Hoy quiero reconocerte como el camino y la verdad, Señor, que necesito para estar vivo, Padre. Ayúdame, Jesús. Ayúdame, Jesús. Ayúdame, Señor. Te quiero y necesito de ti, Señor. Abraza a tu Hijo y hazme sentir ese amor, Señor, que tanto necesito para no desmayar, para no volver atrás, sino caminar hacia adelante, Jesús. Ayúdame, Señor. Sí, Señor. Te doy gracias, Jesús. Te doy gracias por ese sacrificio, Jesús. Y a ti te doy toda la gloria y toda la honra. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y que a partir de hoy estemos preparados para dar respuestas